Son ya 13 personas las que han sido detenidas por el doble homicidio contra Jimena Guzmán y José Muñoz ocurrido el pasado mes de mayo. Eran dos colaboradores cercanísimos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Han pasado 3 meses de este crimen. Las autoridades capitalinas y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han indicado que la agresión fue producto de una planeación anticipada, que los estuvieron vigilando con por lo menos 20 días de anterioridad, pero no existe registro de que las víctimas hubieran recibido ningún tipo de amenazas. No sabían que los iban a matar. Detallaron que participaron 5 vehículos y al menos 6 personas de manera directa, pero no hay pistas ni del hombre que disparó en varias ocasiones contra Jimena y José, y tampoco se sabe nada del autor o los autores materiales. Y se desconoce el móvil, aunque dicen que hay varias líneas de investigación. Entre ellas, un grupo criminal estaría implicado, el mismo que mató, dicen, al jefe Milton, el jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, poco antes del cambio de gobierno de la Administración Federal. Se cumplen 3 meses del doble homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, ambos servidores públicos y colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer los avances de la investigación. Indicó que por el caso hay 13 detenidos, esto durante 11 cateos en la Ciudad de México y el Estado de México. Los responsables se concentraron en la colonia Barrio de Asunción de la alcaldía Iztacalco, donde abordaron una camioneta color gris y huyeron con dirección a Ecatepec de Morelos, Estado de México. Este seguimiento derivó en 11 cateos y acciones operativas, 6 de ellas en las alcaldías Gustavo Madero y Xochimilco, y 5 en los municipios de Otumba y Coacalco, Estado de México. La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que se utilizaron al menos 5 vehículos en el asesinato, que la agresión fue producto de una planeación anticipada, cuya vigilancia duró alrededor de 20 días, pero sin registro de que hubieran recibido amenazas previas. Los funcionarios detallaron que participaron al menos 6 personas en la ejecución material y los seguimientos al auto que manejaba Jimena aquel 20 de mayo, así como otras personas implicadas en la operación logística del doble homicidio. Desde luego, entre las personas existen diversos niveles de coordinación y comunicación, todos de alguna u otra forma vinculados a las actividades, ya sea preparación logística, ocultamiento de vehículos, recargas de teléfonos, vigilancias y otras funciones que tuvieron que ver con el delito. Aún falta dar con el hombre que disparó en contra de Jimena y José, así como de él o los autores materiales. Existen varias líneas de investigación abiertas, entre ellas la participación de un grupo criminal. Se tienen distintas líneas de investigación abiertas, no se han descartado, seguimos trabajando. Esta primera etapa de la investigación se ha centrado sobre todo en la autoría material y el apoyo y la coordinación logística. Y las distintas hipótesis, si nos permiten, las reservamos por la secrecía de la investigación. El asesinato ocurrió minutos después de las 7 horas del martes 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, justo en las inmediaciones del Metro Xola. Ahí Jimena esperaba a José a bordo de su vehículo Audi. El agresor se encontraba en la zona esperando hasta que observó cuando José Muñoz buscaba abordar el automóvil de Jimena, que se encontraba frente al volante. Tras disparar en 12 ocasiones, el agresor huyó con un acompañante, la misma persona que fue enviada a hacer monitoreo previo el 14 de mayo. Mira, hay cosas muy importantes en esto. Es muy importante, hay que decirlo, que haya ya 13 detenidos que participaron de una u otra forma en el acto, en la autoría material de este atentado contra Jimena y José, estos dos funcionarios cercanísimos, como decía Viviana, a Clara Brugada, importantísimos en la estructura del equipo de Clara Brugada. Es muy importante que se hayan hecho estas 13 detenciones en 11 operativos realizados en forma simultánea. Muy importante que se haya avanzado en esa investigación, eso no lo puede negar nadie, pero una vez más hay que insistir. Hay que llegar primero hasta el autor material. El hombre que usted veía ahí disparando todavía no está detenido. Esperemos que esté detenido pronto. Pero más allá de eso, lo que es fundamental es saber el móvil, saber quiénes son los autores intelectuales. ¿Por qué? Porque si no, queda todo en un hecho criminal y no se sabe por qué ocurrieron las cosas. Toda investigación tiene un camino.
quién, cuándo, dónde, pero por sobre todas las cosas, ¿por qué? Aquí tenemos que saber el por qué se realizó este asesinato. Las investigaciones están bien encaminadas, pero resulta que como con el jefe Milton, que como ocurrió con el atentado afortunadamente fallido contra nuestro amigo Ciro Gómez Leiva, como ha ocurrido en muchos otros casos, se llega a avanzar en las investigaciones, se puede detener a los autores materiales. Pero aquí lo importante es que sepamos quiénes fueron los autores intelectuales, cuál fue la razón del atentado que se cometió contra estos dos colaboradores de Clara Brugada y qué es lo que está en el fondo de esa acción. Esa es la respuesta que tenemos que tener luego de esta buena investigación que están llevando adelante las Secretarías de Seguridad Federal y de la Ciudad de México. Esas son las respuestas que todavía no tenemos. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y mientras tanto continúa el debate sobre la colaboración o no con la DEA. La presidenta Sheinbaum ha sido terminante sobre que no se colabora con esta agencia antidrogas, incluso que se sigue vigente la ley esta de seguridad que se aprobó durante el gobierno del presidente López Obrador, que limita seriamente la presencia de los agentes de la DEA en territorio nacional. Pero por otra parte, en Estados Unidos, la gente de la DEA y otros medios insisten en que el programa ese sí existe, que está funcionando, así como que ya empezó el entrenamiento personal. ¿A quién le creemos? El gobierno de México volvió a marcar distancia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos por el operativo anunciado el lunes 18 de agosto llamado Proyecto Portero. Lo que parecía un paso importante en la colaboración binacional para hacer frente a los cárteles y el tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo, acrecentó el distanciamiento entre la DEA y México. Este martes, en una pregunta a modo, la presidenta de México retomó el tema. Luego de hablar sobre la operación de la DEA en el sexenio del presidente Calderón, dijo que con López Obrador se puso un límite. Resaltó que el distanciamiento con la DEA derivó, entre otros temas, del arresto al general Salvador Cienfuegos, al quedar claro que fue detenido sin pruebas y que los responsables fueron los agentes de la DEA. A partir de ese momento, López Obrador puso más límites a las agencias en México, los cuales continúan en la actual administración. La presidenta dijo que actualmente se trabaja en un acuerdo de seguridad con el Departamento de Estado y que la relación con Estados Unidos, en el caso de seguridad, está en coordinación permanente con el Comando Norte, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, las instituciones de seguridad del Gobierno de Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad. Finalmente reprochó lo que llamó interés de la DEA para hacer público un operativo especial en la frontera cuando no lo hay. En comunicados que aún aparecen publicados en los sitios de la DEA, se menciona que el objetivo del proyecto Portero es desmantelar a los guardianes de los cárteles, es decir, los operadores y jefes de plaza que controlan las rutas a lo largo de la frontera para traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, y que a su vez contrabandean armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo a México. Además, resalta que para impulsar este esfuerzo, la DEA lanzó un programa de capacitación y colaboración de varias semanas de duración para investigadores mexicanos, con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia estadounidenses. Sobre este tema en particular, la presidencia indicó el martes que lo único que hay es un grupo de 4 policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que participaban en un taller de capacitación en Texas. El gobierno de México descartó que el comunicado de la DEA vaya a generar algún problema en la relación bilateral y adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará una explicación por medio de la Embajada de Estados Unidos en el país. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya le decíamos desde ayer mismo le decíamos la historia, la larguísima historia de 40 años de desencuentros de la DEA con los gobiernos mexicanos, con todos, incluso con el de Felipe Calderón, que fue donde mayor participación probablemente tuvo la DEA
en México. En la anterior administración, lo decía la presidenta Sheinbaum hoy, el tema de la detención del general Cienfuegos fue sin duda lo que determinó de detonar una relación que ya era mala. El general Cienfuegos fue detenido sin una sola prueba, con base en unas grabaciones que eran inverosímiles. La verdad, eran inverosímiles. A partir de eso se estableció esta Ley de Seguridad Nacional que dice hoy la presidenta que sigue vigente, que restringió duramente la participación de la DEA durante todo el sexenio pasado. Habrá que ver qué es lo que sucede en después de la reacción que hubo a partir de la información que se dio en Estados Unidos sobre este operativo Portero. ¿Quién sabe cómo quedará esa relación? Me parece que muy mal. Pero hay varios puntos, además de esto de la DEA, que en la pasada administración se puso muchísimo énfasis y que ahora no se sabe cómo está. Uno de esos temas, en términos de la energía, es el fracking. Este tipo de explotación para poder explotar, para poder extraer, sobre todo gas, que tenemos mucho en el norte del país, en toda la cuenca de Burgos, ahí en Tamaulipas, y que no lo podemos extraer porque el presidente López Obrador lo prohibió. Se dijo en la presentación del plan energético que se iba a avanzar en el fracking. Después se dijo que no y la verdad no sabemos en qué lugar estamos. Otro tema es el del glifosato, que el presidente también López Obrador lo prohibió terminantemente, pero la verdad que el glifosato es una antiplaga que se usa en la agricultura de todo el mundo y que no tenemos cómo reemplazarlo. Regresando al ámbito energético, también en la presentación otra vez del plan de energía se dijo que se iba a permitir la coinversión privada, estatal en ciertos proyectos, después se puso ahí algunos límites, hubo declaraciones, no sabemos tampoco en qué punto está eso. Y hay otro tipo de decisiones que tienen que ver allá con Palenque, que si no se comprenden. Sigue Adán Augusto López como líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Lo que sí, el peso de Palenque, y lo vemos en este tema con la DEA, lo vemos en muchos otros temas, el del fracking, el de la energía, el del glifosato, el del maíz, sigue estando presente. Yo no digo que haya una subordinación, no estoy diciendo eso, pero que esa... Paradojas es lo que vemos atrás de muchas de las cosas que suceden en este país. Mientras se debaten realidades alternas, la realidad a secas se impone. Hay un nuevo ataque con minas terrestres contra elementos del ejército mexicano en Michoacán que provocó la muerte de un sargento. El uso de artefactos explosivos en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, continúa dejando víctimas mortales. Tal es el caso del sargento segundo de Infantería Galileo Anastasio Cordero, quien falleció en un hospital militar tras resultar gravemente herido por la detonación de una mina terrestre. Ocurrió en una brecha de la zona serrana del municipio de Tepalcatepec. Personal de defensa realizaba patrullajes de reconocimiento en una terracería cercana a la población de Los Horcones, cuando el paso de los soldados detonó el artefacto explosivo. En esta zona opera el Cártel Jalisco Nueva Generación y la ha blindado para evitar el paso de las fuerzas de seguridad o de rivales. Utiliza las brechas y caminos rurales, donde coloca las minas terrestres que conducen a El Agüeje, municipio de Aguililla. Tan solo en mayo pasado, 8 militares fallecieron luego del estallido de un artefacto explosivo artesanal, cuando realizaban un patrullaje entre Michoacán y Jalisco. Un jornalero también perdió la vida, pues se encontraba en el camino rumbo a un plantío de limón. El Cártel Jalisco incluso contrata exmilitares o guerrilleros colombianos para llevarlos a Tierra Caliente, para que enseñen a sicarios a fabricar y usar este tipo de explosivos. El portal Inside Crime documentó que entre estos estados, donde se ubica Apatzingán, se concentra el 40% de todos los decomisos de artefactos explosivos improvisados en México. El Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán indicó el creciente uso de estos objetos ha impedido el tránsito seguro, lo que ha afectado actividades como la producción agrícola, el funcionamiento de escuelas y el abastecimiento de productos básicos. Caso similar sucede con el uso de drones, dispositivos que han servido para atacar a elementos de seguridad y desplazar a familias de comunidades que ellos consideran estratégicas para sus operaciones. El municipio de Tepalcatepec cumple ya una semana de ataques armados con explosivos a sus pobladores y localidades.
Las casetas de salida hacia Tepalcatepec y de acceso a Patzingán en el municipio de Buenavista fueron baleadas. Policías repelieron la agresión al escuchar los disparos. Ejército, Guardia Nacional y la Guardia Civil reforzaron la vigilancia. Esta ofensiva se da en uno de los puntos considerados estratégicos disputados por la nueva familia michoacana, Cárteles Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, usted lo puede llamar como quiera, pero esto que estamos viendo, eso que ocurre en Michoacán, las minas antipersonales, el asesinato de elementos del ejército, los ataques con drones contra la población civil, todos los daños que está causando, el tipo de combate que hay, esas son acciones terroristas, no hay otra forma de llamarlo. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo en que se le llame así y que no está de acuerdo con que se califique como terroristas a los grupos del crimen organizado, pero son terroristas. Estas son acciones de terror contra la población y terrorismo contra las autoridades militares que están enfrentándose con estos grupos en muchos puntos del país, pero particularmente en forma abierta ahí en Michoacán. De las autoridades michoacanas no tenemos ni noticias desde hace mucho tiempo. Las anteriores y las actuales, las que eran de otros partidos y las que son de Morena. Y esta tarde se registró, relacionado también con todo esto, un enfrentamiento entre civiles armados y personal del ejército, una vez más ahí en la carretera El Verde, a la altura de la Cima Serena, en El Salto, Jalisco. El saldo fue de 6 detenidos, un lesionado y el aseguramiento de armas y una camioneta con reporte de robo. Bueno, y mientras tanto continúa el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en torno a Venezuela y Nicolás Maduro ha pedido apoyo regional. Habrá que ver qué pasa. La situación en el Caribe hoy está muy tensa. El gobierno de Estados Unidos cerca a Nicolás Maduro. Barcos de guerra, aviones y 4,000 soldados se acercan a las costas venezolanas. Se trata del mayor despliegue de Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en 1989. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está preparada para usar todo su poder para frenar el flujo de drogas a su país. El gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de liderar el cártel de los soles y ofrece una recompensa de $50 millones y no reconoce al régimen de Maduro. Those cartels extend from the Maduro regime in Venezuela, which is not a legitimate government. We don't recognize the Maduro regime as legitimate. It is a criminal enterprise. Como respuesta, Maduro calificó el despliegue militar como una amenaza a la paz regional y violación del derecho internacional. Este miércoles convocó a una cumbre extraordinaria con países alineados a Venezuela, quienes se sumaron al rechazo de la ofensiva estadounidense. Rechazamos de manera categórica las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. Sin olvidar que el dictador amenazó con movilizar a más de 4 millones de milicianos armados, una cifra que ni las mayores potencias militares tienen. China apenas supera los 2 millones de soldados y Estados Unidos tiene alrededor de 1,5 millones de uniformados. La milicia de Maduro está integrada en su mayoría por reservistas. Fue creada por el expresidente Hugo Chávez y más tarde pasó a ser uno de los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El dictador de Venezuela también pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras en todas las fábricas. Mire, yo no sé lo que va a pasar, Gana no sabe lo que va a pasar en Venezuela, no lo sabemos. Ojalá lo supiéramos, pero no lo sabemos. Pero lo cierto es que nadie moviliza la cantidad de fuerzas que ha movilizado el Comando Sur de los Estados Unidos al Caribe para nada. Hay que prestar mucha atención a lo que ocurre en Venezuela. ¿Por qué? Porque va a ir en paralelo con lo que ocurra en las negociaciones de Ucrania. Solamente ahí lo dejamos. Bueno, y en México siguen las declaraciones extrañas. Ahora dicen que el Tren Maya ayer no se descarriló, sino que tuvo un
cambio intempestivo de vía. ¿Qué agregamos nosotros? Que este cambio intempestivo de vía provocó su descarrilamiento y, bueno, hace unos meses ya, escuche usted, se había divulgado que los contratistas de basalto, una piedra que se utiliza para construir el tren, un primo y un amigo, por supuesto, de los hijos del expresidente López Obrador, se estaban felices, presumían que estaban enviando este balastro de menor calidad y que, bueno, si el tren se descarrilaba, ese ya sería otro pedo. Así lo dicen ellos, no lo digo yo. Escuche usted a Pedro Salazar, a Almí Carolán, primo y amigo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, contratistas del Tren Maya. La red de corrupción. Sí, es que esa madre es lo de nosotros. Cada 3,000 metros cúbicos, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo. Y bueno, el tren ya se descarriló 2 veces. El cambio intempestivo de vía, así le llaman. Es increíble cómo le cambian los términos para no decir las cosas. Cambio intempestivo de vía provocó un descarrilamiento. Ahí están estos personajes burlándose de la corrupción que ellos mismos ejercieron. Y si se descarrila, afortunadamente no hubo víctimas, ya será, como ellos dicen, otro pedo. A ver si se toma alguna medida contra estos y otros personajes, pero no es la única declaración extraña. Ahora en la mañanera se aseguró que todos esos puestos con bidones que ve usted en las carreteras del país, como estos que les estamos mostrando en pantalla, no son de venta de gasolina producto del huachicol, sino de venta de agua. ¿Usted cree? ¿De verdad? Que hagan la prueba de beberla, por favor, en todas las carreteras del país. Hay una multitud de puestos que están vendiendo gasolina de huachicol, gasolina de contrabando. Bueno, y gasolina mucho más barata que si vas a la gasolinería. Y como si todo esto no fuera suficiente, sigue la red de piratería, pero no la de los productos en los tianguis, sino la verdad de un grupo de piratas que tomó plataformas de la sonda de Campeche, robó a trabajadores y se llevó, entre muchas otras cosas, los equipos de respiración. Por supuesto, nadie está detenido. Son millones de pesos los que se han robado estos piratas. La sonda de Campeche sigue asolada por piratas. De nueva cuenta, delincuentes arribaron a la zona para asaltar una de las plataformas. Medios locales indican que los piratas arribaron a bordo de una lancha rápida. Iban encapuchados y portaban armas largas. Al abordar la plataforma, dispararon sus armas para aterrorizar a los trabajadores petroleros. Tras amenazarlos y someterlos, se apoderaron de alrededor de 50 equipos de respiración autónoma. No hubo lesionados, sin embargo, 3 trabajadores presentaron crisis nerviosa tras el incidente. En un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que el asalto ocurrió la noche del lunes 18 de agosto, cerca de las 10 de la noche, y que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República. El robo ocurrió en la plataforma Acal R del activo de extracción Cantarell. De acuerdo con Pemex, personal de seguridad física de la institución, en coordinación con personal de la Marina, activaron el Protocolo General de Atención a Eventos en las instalaciones marinas y costeras de Pemex. No obstante, no se localizó a los delincuentes que sustrajeron los equipos. La plataforma Acal, ubicada a unos 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, es la instalación más importante del complejo Cantarell, uno de los mayores yacimientos costa afuera del país. En 2024, Cantarell produjo alrededor de 141.500 barriles diarios de crudo, manteniendo a la plataforma Acal como un activo clave dentro de la producción nacional de petróleo. El anterior asalto reportado ocurrió la madrugada del jueves 13 de febrero, cuando otro comando asaltó la plataforma SAP Delta, que forma parte del complejo Q-Malop-SAP. A los trabajadores les quitaron su dinero, teléfonos celulares y también robaron varios equipos de respiración autónoma. Los asaltos a las instalaciones marítimas de Petróleos Mexicanos son cada vez más frecuentes. Además, se desconoce si se ha logrado recuperar los equipos que los piratas roban. La sonda de Campeche es de suma importancia económica para la industria marítima mexicana, especialmente en la extracción de petróleo y gas. Esta área, ubicada en el Golfo de México, alberga la mayoría de las instalaciones petroleras del país, por lo que ha sido blanco de la piratería moderna.
De acuerdo con medios locales, entre 2016 y 2025 se cometieron 442 atracos en instalaciones de Pemex. Tan solo en Cantarell, las pérdidas superan los 170 millones de pesos en equipos robados. Reportes indican que estos delincuentes zarpan desde localidades de Campeche, Tabasco y el sur de Veracruz, usando embarcaciones menores con motores fuera de borda. 442 ataques de piratas y todavía no tenemos instalaciones que son básicas para nuestra seguridad nacional, una seguridad permanente. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan para hacerlo? Que maten trabajadores, que haya otro tipo de acciones, atentados. No se entiende. Bueno, la comisión, tampoco esto se entiende, la comisión permanente ratificó, mire usted, con 25 votos a favor, 9 en contra, el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México ante Italia. Lozano defendió su perfil destacando que estudió relaciones internacionales, sí, pero de diplomacia no sabe absolutamente nada. Además señaló que ha trabajado capacitando a jóvenes mexicanos del Instituto Matías Romero, subrayando su respeto y cercanía con el servicio exterior mexicano. Pero, a ver, el problema con Genaro Lozano es otro, son sus posiciones, su oficialismo, otros temas relacionados con sus comentarios, con sus tweets, con las agresiones que ha hecho, los comentarios que ha hecho contra Giorgia Meloni, la presidenta de Italia. Bueno, y las fotos que él mismo ha publicado en sus redes sociales, que la verdad sí son escandalosas, no son dignas de un embajador. Cada quien puede hacer lo que quiera, pero bueno, después que no quieran ser embajadores. Y también uno de estos tweets en donde dijo Genaro Lozano, imagínese usted que para que los niños, los jóvenes no se embarazaran, que mejor tuvieran relaciones anales. Imagínese nada más él. Quien ha dicho estas cosas, busque usted las imágenes que el propio Genaro Lozano ha publicado, que están ahí para nuestro próximo embajador en Italia. Y la oposición ha criticado duramente el nombramiento de Genaro Lozano. Los legisladores del PRI y del PAN han dicho que se trata de un premio del gobierno, bueno, es que sí es cierto, para un periodista que siempre estuvo a favor de su gobierno, y bueno, de eso no hay duda. Alguien que se ufanaba de ser independiente, objetivo, profesional y ejercer el periodismo crítico, y que pasó a ser un amanuense del régimen como foca maestrada. Es prudente enviar a una nación a alguien que ha criticado a su gobierno, pues ustedes lo sabrán. Ya lo único que nos falta ver aquí es el nombramiento de Lord Molécula. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.